Bienvenidos a Noches Aterradoras, el canal donde las leyendas y los relatos paranormales cobran vida. Hoy los llevaré a uno de los lugares más emblemáticos y escalofriantes de México, la Alhóndiga de Granaditas, un sitio cargado de historia, pero también de misterio. Aunque muchos conocen este lugar por los acontecimientos de la Guerra de Independencia, pocos saben que sus muros guardan un oscuro secreto. Se dice que entre sus pasillos aún vaga el alma de un insurgente traicionado, incapaz de encontrar la paz. Acompáñenme a descubrir la aterradora historia de El fantasma de la Alhóndiga de Granaditas. Apaga las luces, ajusta el volumen y prepárate para el miedo. La leyenda de la Alhóndiga de Granaditas me había intrigado desde hacía mucho tiempo. Crecí en Guanajuato, escuchando las historias que mis abuelos contaban sobre las almas en pena que vagaban por las calles empedradas de la ciudad. La más aterradora siempre fue la del insurgente decapitado, cuyo fantasma, según decían, nunca había encontrado descanso. Fue una tarde lluviosa cuando decidí visitar la Alhóndiga. Me encontraba de vacaciones y después de años fuera de Guanajuato, quise reconectar con mi ciudad natal. Durante el día, la Alhóndiga no es más que un museo lleno de turistas y guías entusiastas que explican la historia de la independencia de México. Sin embargo, el lugar tiene un aire pesado, cargado con el dolor de los eventos que allí ocurrieron hace siglos. Mientras caminaba por sus fríos pasillos de piedra, una sensación de inquietud comenzó a invadirme. Tal vez eran las cabezas clavadas en picas de los insurgentes que me habían impresionado de niño, o simplemente la atmósfera oscura del edificio, pero algo me llamaba, algo que no podía dejar pasar. Ya de noche, y después de charlar con un vigilante del museo, un viejo conocido, logré quedarme cuando el lugar cerró sus puertas. No sabía exactamente qué buscaba, pero mi instinto me decía que algo iba a suceder. El viento comenzaba a aullar fuera de las gruesas paredes de piedra, mientras las sombras crecían con el paso de las horas. Me acomodé en una de las antiguas salas que aún conservaban las marcas de la batalla que se libró en la Alhóndiga, pero pronto fui consumido por el silencio del lugar. Fue a eso de la medianoche cuando las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Unos ruidos sordos retumbaban en los pasillos vacíos, como si alguien estuviera caminando sobre el suelo de piedra con pasos lentos y pesados. Me puse en pie de inmediato, el corazón latiendo con fuerza. Seguí el sonido, sintiendo cómo una corriente de aire frío me recorría el cuerpo. Mis pies me llevaron hacia las escaleras que conducían a los sótanos, antiguamente usados como prisión para los insurgentes capturados. Cuando llegué a los sótanos, un olor a humedad me golpeó, acompañado de un frío que parecía calarme hasta los huesos. El aire allí era pesado, denso, como si algo invisible me empujara hacia atrás, pero seguí adelante, atraído por un instinto irracional. Sabía que había algo en esos sótanos, algo que la historia oficial nunca había contado. Conforme avanzaba por el estrecho pasillo de piedra, las antorchas colgadas en la pared comenzaron a parpadear. De repente, un ruido metálico resonó desde una de las celdas al fondo del corredor. Me acerqué con cautela, cada paso amplificando mi ansiedad. Al llegar a la última celda, me encontré frente a una puerta de hierro medio oxidada que chirrió cuando intenté empujarla. Dentro, apenas visible bajo la débil luz, había una figura. No podía ser real. La figura vestía ropas antiguas, sucias y deshilachadas. Su rostro estaba oculto en sombras, pero su postura encorvada y su respiración agitada eran inconfundibles. El sonido metálico
provenía de la cadena atada a su tobillo, que arrastraba lentamente por el suelo mientras caminaba de un lado a otro dentro de la celda. Mi corazón se detuvo cuando comprendí que estaba frente al alma del insurgente traicionado. Retrocedí un paso, intentando no hacer ruido, pero en cuanto lo hice, el espectro se detuvo. Alzó la cabeza, mostrando su rostro pálido y desfigurado, con una gran herida abierta en su cuello, donde claramente había sido decapitado. Sus ojos, vacíos y huecos, se clavaron en los míos. El miedo me paralizó. Sentía el impulso de correr, pero mi cuerpo no respondía. De pronto, una voz gélida susurró en el aire, apenas audible pero clara: no debí confiar. La frase resonó en mi mente como un eco. El espectro avanzó hacia mí, su cadena rechinando con cada paso. Traté de moverme, de gritar, pero no pude. Estaba atrapado en ese momento, enfrentándome a la misma muerte que lo había condenado a vagar por la eternidad. En ese instante, la luz parpadeó y una ráfaga de aire helado atravesó el sótano, haciendo que las puertas de las celdas se sacudieran con violencia. La figura del insurgente se detuvo justo frente a mí. Su aliento gélido me envolvió y su mano, espectral y fría como el hielo, se alzó lentamente, señalándome. Traición, dijo, y en ese momento lo comprendí. No era yo quien lo había traicionado, pero para él todos éramos culpables. Culpables de haber olvidado su historia, de haber permitido que su nombre y su sacrificio se convirtieran en una mera anécdota. Ahora su alma clamaba justicia y estaba dispuesto a tomarla de cualquiera que se cruzara en su camino. Antes de que pudiera reaccionar, todo se apagó. El sonido de la cadena desapareció y cuando las luces volvieron a encenderse, la celda estaba vacía. Me quedé allí, temblando, sin poder procesar lo que acababa de suceder. Pero sabía una cosa: había visto al fantasma de la Alhóndiga de Granaditas y no era solo una leyenda. Días después, seguí sintiendo esa presencia en mis sueños. Soñaba con el insurgente cada noche, caminando por los pasillos de la Alhóndiga, buscando a su traidor, atrapado en un ciclo eterno de odio y venganza. Su rostro, cada vez más descompuesto, aparecía en los espejos de mi casa, en las ventanas, en cada sombra que proyectaba la luna. Parecía que la maldición había traspasado las paredes de la Alhóndiga y ahora me seguía a donde fuera. Intenté encontrar consuelo en las palabras del anciano que me había hablado de la leyenda, pero su consejo fue perturbador. El fantasma no busca redención, me dijo con una sonrisa triste. Solo busca a alguien que comparta su sufrimiento. Ten cuidado, porque si lo has visto, significa que te ha escogido. Desde entonces no he vuelto a la Alhóndiga, pero sé que algo de ese lugar se quedó conmigo. Y ahora, cada vez que cae la noche, siento el frío de su presencia. Las cadenas, arrastrándose lentamente, siempre están ahí, esperando. Y así termina nuestra travesía por los sombríos pasillos de la Alhóndiga de Granaditas. La próxima vez que visites este lugar, quizá quieras mirar por encima del hombro. Nunca se sabe quién puede estar vigilando desde las sombras. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte a Noches Aterradoras y activar la campanita para no perderte ninguna historia de terror. Deja tu comentario y cuéntame si has vivido alguna experiencia paranormal. Nos vemos en el próximo video, si es que logras conciliar el sueño esta noche.